Muy bien, pues estamos ya listos aquí con nuestro proveedor de ERDM. Nos está acompañando el ingeniero Enrique Fernández, quien pues dará la plática y dando un poquito de tiempo para efecto de que la gente que se haya parado y se haya movido después de esta muy interesante videoconferencia que nos dieron los de LJ, y lógicamente RDM no va a quedar atrás. Es nuestro proveedor de paneles, que en lo particular yo apoyo mucho por ser fabricación nacional y además porque tenemos un trato y una relación personal con sus directores y un apoyo, y entonces estamos manejando en verdad una sociedad, estamos haciendo un negocio muy bonito con ellos. A nivel de dar tiempo, vamos a pasar unas fotografías de algunas de las sucursales, y aprovecho para invitar, por ejemplo, aquí está la sucursal de Puebla. Invito que los que no nos han enviado fotos, envíenlas, porque esto también las vamos a enviar a todos los directores de nuestros proveedores. Miren, otra foto de Puebla. Esta es de Tlanepantla, está un poquito oscura, pero bueno. ¿Sí? Tlalpan. ¿Verdad? Aquí nada más. Muy bien, pues les encargo ahí las demás sucursales, envíenos sus fotos al mismo correo de las preguntas, nos los pueden enviar, y ahí nos las están editando, mejorando, y la estamos aprovechando así que la experiencia de ellos, ¿no? Muy bien, pues Enrique, te dejo el micrófono, y ahorita al término entramos para ver preguntas y respuestas. Claro, sí, si gustas, jala la silla. Claro, sí. Muchas gracias. Bien, pues muy buenos días, estimados amigos. En RDM Solar agradecemos la gentil invitación del ingeniero Sergio Ruiz Fragoso para participar en esta Semana del Ahorro 2014 en Alcione. Yo soy el ingeniero Enrique Fernández Sánchez, y en esta ocasión voy a platicar con ustedes sobre nuestra compañía y sobre los productos que fabricamos. Como bien mencionó el ingeniero Ruiz, nosotros somos una empresa mexicana, fabricante de paneles solares, que tenemos un producto orgullosamente mexicano, producido en Veracruz, en nuestra planta de San Andrés Tuxtla, y es principalmente sobre lo que les voy a hablar, sobre el producto y sobre nuestra planta. Esta es la agenda del día que vamos a manejar hoy. Vamos a hacer una presentación de la empresa RDM Solar, vamos a hablar un poquito sobre los paneles que fabricamos de la marca RDM, vamos a mostrar también un poco sobre la línea de producción de nuestra planta, y vamos a hablar de temas importantes como son la calidad y la garantía de nuestros productos. Aquí tenemos a la izquierda unas imágenes que nos dan ilustración de lo que se compone la empresa: un área de ventas, de exhibición, una nave industrial, un almacén y una cosa que les voy a platicar un poquito más adelante, que es la instalación solar que tenemos en la nave industrial. Bien, comenzaremos por la presentación de la empresa. RDM Solar es una empresa que nació aquí en México. Fue fundada en el año 2003, y actualmente a partir del año 2007 comenzamos a fabricar nuestros productos con la marca ERDM de producción nacional, en que integramos productos de primerísima calidad para dar este desempeño. Como les decía, estas instalaciones son unas instalaciones muy relevantes, dado que se encuentran en una zona de Veracruz que se considera una reserva natural, y esto habla un poquito del tipo de empresa que somos, dado que podemos estar generando productos de manera limpia y de manera amigable con el medio ambiente. Entonces tenemos una planta que es muy ecológica y que a la vez sirve a las energías renovables. Dentro de la capacidad instalada que tenemos, contamos actualmente con 2 líneas de producción, tanto con máquinas automáticas como con mano de obra local.
y tenemos una producción, se puede decir, sumada anualmente de 100 megawatts y que está dedicada principalmente al mercado nacional, aunque también atendemos el mercado de Centroamérica y exportaciones a otros países. La visión de nuestra empresa es establecernos como el primer proveedor de paneles solares en el mercado mexicano y en la región de Latinoamérica, participando en el desarrollo de plantas generadoras basadas en las energías renovables, en este caso específicamente el efecto fotovoltaico, contribuyendo así al combate, el combate del cambio climático y obviamente a la contaminación, a evitar la contaminación ambiental, sustituyendo fuentes fósiles de producción de energía eléctrica, cambiándolas por estas tecnologías renovables, en este caso la energía solar, que nos ahorra muchísimos problemas en general de contaminación y que es muy fácil de incorporar en las casas, en las industrias o en los domicilios. Nuestra propuesta consiste en ofrecer a nuestros clientes precios competitivos, alta calidad, capacidad de producción y una garantía en México. Continuando con nuestra agenda del día, ahora les hablaré un poco sobre los paneles solares de la marca RDM que producimos. El elemento principal es la celda policristalina o monocristalina, que es el elemento que se va a incorporar a través de un proceso para fabricar un panel comercial, que va a ser nuestra fuente de energía a través del efecto fotovoltaico. Hablando un poquito de los conceptos y los principios electrónicos, que son muy importantes de conocer, pero que solo vamos a tratar de manera muy breve, vamos a explicar un poquito cómo se genera la electricidad. La electricidad se genera a través de estas celdas, que son unos materiales que se fabrican ahora industrialmente a gran escala y consisten en la interfaz de dos capas, de dos materiales diferentes, se produce una estructura llamada NP o unión NP, y esto tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Cuando la luz toca e incide sobre estas capas, digamos sobre la primera, provoca una circulación electrónica de una capa hacia la otra. Es un efecto que es una circulación de los electrones que se reciben del Sol, en este caso que es nuestra fuente de energía, se transforman y se produce un medio de tener esta corriente o fluido eléctrico a través de un circuito. Entonces, en esta interacción de estos materiales basados en silicio, con ciertos aditivos y colocados de cierta manera, tenemos una circulación electrónica que es activada por la recepción de este efecto luminoso, de esta energía que viene del Sol como fuente y llega hasta la Tierra. Y esto hace que tengamos entonces esta circulación electrónica que produce el efecto fotoeléctrico, y tenemos un polo positivo y un polo negativo para tener una circulación de corriente directa, que así se llama técnicamente. Les comentaba hace un momento sobre la fuente de la energía. Obviamente el recurso del que disponemos es el recurso solar, que tiene un fenómeno que nos provee de esta energía luminosa, que da aquí a la Tierra muchas características como luz y calor y otros tipos de radiaciones, pero en particular el efecto luminoso es el que a nosotros nos interesa. Hay estimaciones de cuán poderosa es esta fuente de energía y, por ejemplo, se considera, para ponerlo en términos que podamos entender a nuestra escala, se considera que en la superficie de la Tierra hay una irradiación de 1353 watts por cada metro cuadrado. Esto obviamente equivale, considerando la superficie de la Tierra y toda esta fuente de energía, a 10,000 veces la energía que se requiere en el planeta. Esos son, como ustedes pueden ver, números astronómicos enormes. Más bien no astronómicos, son
números enormes, son cantidades gigantescas. Y esa es la finalidad de nuestra propuesta, que es aprovechar esta fuente de energía para poder obtener una utilidad aquí comercialmente en el modo de vida que tenemos aquí en la sociedad. ¿Por qué usar la energía fotovoltaica? El primer tema es para cuidar y preservar nuestro medio ambiente, y el segundo es tener la energía necesaria para fomentar el crecimiento económico y llevar a cabo estas actividades humanas, se puede decir, dentro de la sociedad, ¿no? La cantidad que incide sobre la superficie de la Tierra en un día se dice que es 10 veces mayor a la energía total consumida por toda la población mundial en un solo año. O sea que toda esta energía que se irradia del Sol hacia la Tierra, no toda es aprovechada, solamente pasa por la Tierra y se desecha, se puede decir, a través del espacio. Aquí está la importancia de este fenómeno, que es de poder aprovechar, tener los elementos para aprovechar esta energía, captarla y transformarla. Esa es la finalidad de colocar elementos, que en este caso vienen a ser los paneles solares que fabricamos, para poder captar esta energía y tener un medio de producir electricidad, que es el efecto fotovoltaico que les explicaba hace unos momentos. Por mediciones que se tienen aquí con datos registrados por entidades como la NASA, por ejemplo, tenemos aquí para México una de las zonas con mayor potencial solar de todo el mundo. Entonces, podemos contar aquí en México con las 6 horas del día en que recibimos una exposición al sol equivalente a la misma cantidad de energía que se consumiría durante todo el año. Y toda esa energía, desgraciadamente, no se puede transformar y captar y almacenar, sino que solamente mientras tengamos el medio que va a ser el panel solar, en esa medida vamos a poder captar y aprovechar esa energía. Lo demás se desechará y no será aprovechado. Sin embargo, este número es relevante, dado que tenemos promedios en México, bueno, valores, rangos más bien, de 4 hasta 6 horas de irradiación sobre la República Mexicana, que son tiempos muy amplios, dado que en otros países solamente cuentan con 2.5 horas a 3 horas, dependiendo su latitud. Entonces, en México tenemos un potencial que debe ser aprovechado y es muy recomendable cuanto antes instalar la energía solar, la producción de energía solar en nuestras viviendas, nuestros comercios o nuestras industrias. En la medida que nosotros instalemos estos elementos, contribuiremos a reducir tanto el consumo de otro tipo de fuentes, como son los combustibles, que son fuentes fósiles, no son renovables y son altamente contaminantes. Y en esa medida que instalemos energía solar, también protegeremos el medio ambiente y reduciremos nuestros costos dentro de lo que consumimos de energía, dado que dejaremos de consumir energía de otras fuentes como gas natural, combustibles fósiles u otro tipo de energía como tantas que conocemos que se ha desarrollado en la humanidad, pero no todas son amigables con el medio ambiente, no son a veces tan seguras como la energía nuclear, y en este caso la tendencia mundial es enfocarse a las energías renovables, siendo el efecto fotovoltaico consideramos que el principal a explotar. Les voy a hablar un poquito sobre el aprovechamiento de la energía solar. Como les platicaba también hace unos momentos, no toda la energía se puede captar ni almacenar del sol, sino que dependemos exactamente de dónde tengamos los paneles, cómo los tengamos y cuántos tengamos. Entonces hay varios factores que consisten en la latitud del lugar, las estaciones del año, las condiciones ambientales, la altitud, la hora del día, etc. Todos estos son factores que muchas veces tienen que ver con los factores meteorológicos, pero principalmente se derivan de
el efecto de la traslación del Sol, el efecto de la traslación de la Tierra alrededor del Sol, que tiene que ver con todo esto que menciono, con las estaciones del año, con la rotación, con el día, con la noche, con la posición en determinada época del año del Sol respecto al panel. Y por eso también mencionaba hace rato que se manejan promedios. Una característica de estos paneles solares es la forma en que se pongan en el lugar en donde se va a explotar este tipo de energía. Hay sistemas, que solo los menciono entre paréntesis, que permiten que el panel vaya siguiendo al Sol para precisamente sacar el máximo provecho de estos cambios en la posición del Sol respecto al panel. Esos sistemas son muy eficientes, pero son más costosos. Actualmente proponemos sistemas estáticos orientados en un promedio y en una posición que, por ejemplo, para esta latitud de la República Mexicana se recomienda que sea viendo hacia el sur y orientados a 20 grados, inclinados a 20 grados. Eso nos dará pues la máxima captación en promedio al año sin tener que estar cambiando de posición el panel. Es una solución económica, aunque no es la más eficiente. Bien, por eso les comento que se manejan promedios en cuanto a la cantidad de energía que se recibe del Sol sobre el panel, sobre el lugar en donde está colocado el panel. Bien, también como mencionábamos, México es un país que está privilegiado junto con Chile en cuanto a la forma en que recibe la radiación solar. Esta figura nos muestra, de acuerdo a estos colores, los valores de irradiación. Como verán, está zonificado. Hay zonas donde es muy tenue la incidencia y hay zonas donde es altamente, se recibe de manera muy importante la irradiación solar. Y afortunadamente en México tenemos ese beneficio del Sol. También para un poquito hablar sobre los componentes del efecto fotovoltaico, hablaremos cómo recibe el panel la radiación solar. Aquí tenemos, se puede decir, los elementos de los que se compone la radiación que se recibe en la Tierra. Tenemos el efecto de la radiación directa, que es la que pasa, se puede decir, prácticamente sobre la atmósfera, sin interrupción o sin interferencias. Tenemos un efecto producido que se llama por radiación con difusión, que es producido por las moléculas del aire y del agua que se encuentran presentes en la atmósfera, y eso produce una radiación difusa. Y tenemos un efecto que se llama albedo, que es la energía que se rebota sin aprovecharse y se pierde en el espacio esa energía. Entonces esos son los componentes de la radiación global que llega del Sol a la Tierra, pero se descompone al llegar a la atmósfera. Y es la radiación directa, la radiación difusa y el efecto albedo. También, como les mencionaba hace ratito, este beneficio del Sol depende mucho de las características meteorológicas. Aquí tenemos en esta gráfica, es muy ilustrativa, como tenemos desde el extremo izquierdo lo que puede ser la oscuridad absoluta, y el extremo derecho, que es la máxima irradiación que podemos recibir del Sol. Y aquí se puede ver cómo va variando desde que tenemos la oscuridad absoluta hasta que tenemos la máxima radiación que podemos recibir del Sol, que se estima que llega a ser de 1000 watts sobre cada metro cuadrado de superficie. 1000 watts de metro cuadrado por superficie. Otros conceptos que son importantes para colocar los paneles y saber cómo instalarlos y en dónde, es cuando hay interferencias. Por ejemplo, aquí se muestra una casa o un lugar en donde va a recibir este beneficio de instalar paneles solares, y unas características, se puede decir más bien trigonométricas, que nos van a indicar en dónde colocar el panel solar para no recibir interferencia, ya sea de otro edificio, de árboles,
otro vecino que esté junto a donde se va a instalar el panel solar y cómo se debe de determinar la mejor posición para colocar el panel sin tener la interferencia y teniendo la orientación apropiada para recibir la irradiación promedio del año. Y entrando un poquito de nuevo a lo que es el efecto fotovoltaico, deducimos que siempre va a ser proporcional la energía que podamos transformar en electricidad, la energía del sol que podamos transformar en energía eléctrica, va a ser proporcional a la cantidad de irradiación que se reciba. Y entonces ahí ya empieza a haber conceptos técnicos que debemos de tener a la vista y que son parte del resultado que obtenemos en el panel. Por ejemplo, a mayor irradiación obtendremos mayor flujo de corriente. Y esto nos va a llevar a que al tener mayor flujo de corriente, pues vamos a tener mayor potencia eléctrica. Y empezamos a tener toda esta relación de la ley de Ohm para relacionar potencia con corriente y con voltaje en corriente directa. Como también mencionábamos, este efecto fotovoltaico depende de condiciones meteorológicas y una de ellas es también la temperatura. Lo principal a mencionar es que el voltaje disminuye con el incremento de la temperatura. Y también hay infinidad de estudios, hay tablas, hay factores que se conocen desde el diseño de los paneles y son datos que nosotros ofrecemos como parte de nuestras fichas técnicas del producto terminado. Otro efecto es que la corriente disminuye ligeramente con el incremento de la temperatura, igual que el voltaje, y que la potencia pico disminuye en medio punto por cada grado centígrado de incremento de la temperatura. Esto quiere decir que debemos de buscar las condiciones ideales en que el panel nos dé la máxima eficiencia. Y de otra manera tendríamos que compensar estas pérdidas para que nuestro sistema nos proporcione la energía que estamos buscando. Esto también es para ampliar un poquito lo que se refiere a la orientación correcta de los paneles. Como les decía, tiene mucho que ver con cuestiones trigonométricas, con la traslación de la Tierra alrededor del Sol y con la forma en la que se coloquen los paneles. Hablando un poquito de los elementos de los que se componen los paneles, vamos a ver ahora las partes de las que se compone nuestro producto. Nuestro producto se compone de varias materias primas, que son las celdas, es el cristal, la caja de conexiones, materiales de alta tecnología que nos sirven para darle al panel resistencia, para darle estabilidad y principalmente durabilidad, dado que estos productos tienen una garantía mínima garantizada de 25 años, aunque sabemos que funcionan mucho más tiempo. Tenemos el marco de aluminio que le da la estabilidad y la resistencia ya al panel y los conectores para polo positivo y polo negativo. Un poquito platicando de las celdas, hay diferentes tipos de celdas solares. El panel se compone de un conjunto de celdas solares que se agrupan y forman el módulo fotovoltaico. Tenemos, por ejemplo, los tres tipos típicos de material para tener la celda solar, que es el silicio amorfo, el silicio policristalino y el monocristalino. Cada uno de estos materiales depende mucho tanto de sus componentes como de la forma en la que se fabrica, en la que se elabora, para dar este efecto fotovoltaico y tratar de obtener la mayor eficiencia, que este es el reto actual de esta industria, tener cada vez mayor eficiencia por metro cuadrado de material. Entonces tenemos aquí ejemplos típicos. Aquí tenemos que, por ejemplo, para el silicio amorfo, una eficiencia comercial es hasta el 9%, para el policristalino del 15% y del monocristalino hasta el 17%. Aunque actualmente hemos observado que con el desarrollo de la tecnología
ya las eficiencias del policristalino y el monocristalino son muy cercanas. Entonces ya no hay tanta distinción, al menos por el punto de eficiencia. Esta ilustración nos muestra de lo que se compone nuestro producto, que es el panel solar, y esta es su estructura de manera explotada, que es ver aquí de manera muy gráfica los componentes del panel solar. Es una especie como de sándwich que tiene en primer componente una capa de vidrio, que es un vidrio estructurado, antirreflejante. Tiene la característica de que es templado, es resistente a condiciones ambientales, se puede decir extremas, como bajas temperaturas y en un mismo día altas temperaturas, como en un desierto, por ejemplo. Tiene la característica que es muy transparente y que tiene una cierta estructura que trata de evitar este efecto albedo, de que la radiación rebote en el vidrio, que más bien se quede dentro del material y se pueda absorber hacia la celda solar. Después vienen varias capas que son encapsulantes, como el material EVA. Viene el arreglo ya de celdas, ya formadas y eléctricamente unidas, para dar las potencias necesarias, dado que cada celda tiene unos cuantos volts o milivolts de salida. Es como si fueran pilas, y las tenemos que agrupar de manera que obtengamos valores comerciales de energía. Por ejemplo, basándonos en el panel de 250 watts, debemos agrupar muchas celdas, por ejemplo 72, para tener la energía necesaria, para tener una potencia de salida que sea útil. Una sola celda individual no nos serviría más que para una cuestión didáctica o de laboratorio. Entonces aquí seguimos viendo los componentes de la celda solar, y tenemos entonces las capas que encapsulan los materiales. Tenemos lo que le da la resistencia, el Tetlar, que le da la estabilidad ya a la placa, ya cuando ya se ensambla. Le da la resistencia también para sostener el panel y que resista, por ejemplo, la radiación ultravioleta, porque acompañada de la radiación solar no nada más viene el efecto lumínico, sino que viene toda una serie de radiaciones unidas al efecto lumínico. Y por ejemplo, el efecto ultravioleta es causante de deteriorar mucho los materiales. Entonces se aplica a un material comercialmente conveniente que le da esa estabilidad al producto para que se mantenga durante 25 años expuestos al sol sin sufrir un deterioro importante. Después viene este encapsulado, y al final se coloca tanto el marco como la caja de conexiones, que es ya una terminal positivo y negativo que agrupa todo el arreglo de celdas individuales. Nos da un voltaje de salida en corriente directa y tiene unos diodos de protección para evitar que la corriente regrese al módulo. Este es un ejemplo ya de un producto terminado. Es ya un panel solar comercial de la marca RDM de 250 watts, y en esta misma tabla se explican varios de los elementos que son los parámetros ya de funcionamiento, que se dividen en las características eléctricas del panel y las características mecánicas. Esto nos da el peso, las dimensiones en lo que compete a lo mecánico, y el otro es las características eléctricas, que nos dicen la corriente, el voltaje, la potencia nominal y factores de temperatura y de eficiencia. Esto también ya lo veríamos más al final, ya hablando específicamente de las fichas técnicas de cada modelo de panel. Bien, continuando con la agenda del día, ahora hablaremos de la línea de producción de nuestra planta de ERDM en San Andrés Tuxtla, en Veracruz. En ERDM iniciamos la producción de paneles fotovoltaicos hechos en México con tecnología alemana. Somos una empresa amigable con el medio ambiente, fundada en una reserva ecológica, como les mencionaba también anteriormente.
Una característica principal es que nuestra empresa integra mano de obra nacional y en particular local con tecnología de punta. Esto quiere decir que es una empresa amigable con el medio ambiente, es un proceso limpio y que además da empleo a una cantidad importante de personas. Esas son vistas de nuestra planta en la línea de producción. Tenemos varias etapas del proceso. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de la preparación de los materiales. Podemos hablar de la selección de celdas, que es la base de la que partimos para formar y producir ya un producto terminado, que es el panel solar. En este caso tenemos máquinas que nos ayudan a organizar los materiales, a ordenarlos, a colocarlos. Tenemos ya parte de los procesos, algunos son automáticos, como en este tipo de máquinas, y algunos son ya manuales, que es donde interviene la mano de obra local a la que se le da empleo a través del proceso. Aquí es la parte en donde ya se hacen las cadenas, bueno, ya están listas las cadenas, se procede a hacer a agregar las capas para hacer el encapsulamiento y poner las cubiertas. Aquí se ve un poquito la línea, cómo va evolucionando el panel, hasta que ya llega a hacerse el laminado. Se encapsula, se hace una prueba, que es una prueba muy interesante. Esta prueba consiste en proporcionar al panel un flasheo, que es darle una especie de descarga de luz para medir las características de funcionamiento del panel, y nuestros paneles salen ya con una etiqueta en donde tiene todos los datos reales de desempeño del panel. Allí nos da la potencia, la intensidad de corriente y el voltaje que resultó de la prueba, que vienen a ser los valores nominales ya del panel. Digamos, es como una especie de medición real de lo que va a generar el panel. Hemos notado que algunas compañías dan valores nominales de sus paneles, pero no garantizan que el de 250 watts, por ejemplo, produzca realmente 250 watts. Nosotros sí, porque nuestra prueba nos indica exactamente el voltaje y la intensidad de corriente con la que sale de la fábrica el panel, y eso pues nos da automáticamente la potencia nominal, y podemos asegurar que nuestro panel va a dar la medida que dice nominalmente. Después, en el proceso ya viene lo que es el ensamble ya del marco de aluminio, un recorte para asegurar las medidas nominales del panel, y entre al marco de aluminio. Aquí ya está montado en el marco de aluminio, tiene otros materiales también para contribuir a que tenga durabilidad, estabilidad, adhesión, etc. Y se coloca finalmente la caja de terminales, que es de donde ya obtenemos el polo positivo y el polo negativo del producto. Y finalmente, entonces, ya el producto terminado ya está listo para ir al almacén y disponerse a su traslado para surtirse a nuestros clientes. Hablando de la calidad de nuestros productos, en ERDM Solar contamos con la implementación de un sistema ISO 9000, y esto está en todos nuestros procesos con la finalidad de asegurar la calidad de nuestros productos. La materia prima, la maquinaria de tecnología de punta utilizada en el proceso de manufactura de los módulos ERDM Solar, junto con el personal calificado, son elementos de alta calidad que en combinación nos permite ofrecer al mercado mexicano y latinoamericano un producto con tecnología de punta a un precio muy competitivo en el mercado de esta creciente industria. Ahora, continuando con un punto muy importante, que es la garantía. Nosotros ofrecemos una garantía por escrito válida aquí en toda la República Mexicana realmente son 5 años. Aquí creo que tuve un error al colocar la cantidad. La garantía que está aquí mostrada en el lado derecho superior
es de 5 años contra cualquier defecto de manufactura y 25 años en el funcionamiento y desempeño del panel. Aquí nada más entre paréntesis les explico un poquito. Esta garantía funciona en 2 etapas. Aquí aseguramos los primeros 15 años de funcionamiento, dando un máximo del 90% de la eficiencia del panel, y después los años restantes para llegar a 25 a un 80%. Esto en general es una forma en la que podemos garantizar que durante 25 años el panel va a estar funcionando y al menos va a entregar el 80% de la energía. También tenemos algunas certificaciones internacionales y esto pues nos coloca en una posición muy competitiva, tanto por calidad y por precio a nivel de mercado. Esas son nuestras instalaciones, están ubicadas en San Andrés Tuxtla. Tenemos ahí la oficina de ventas, la dirección general, las naves de producción y el almacén central. Tenemos una característica muy singular, como les decía, esta empresa está ubicada en una reserva natural y tiene la característica de que somos productores de nuestra propia energía. Entonces tenemos instalados módulos y tenemos arreglos para tener nuestro propio beneficio del producto que fabricamos, y tenemos 2 áreas, una con 30 kilowatts y otra con 15 kilowatts. Una está ubicada en la parte del techo, se puede ver aquí en el extremo inferior izquierdo. Tenemos el techo tapizado de paneles solares para producir nuestra energía, y tenemos otras áreas externas también para aprovechar esas zonas y poder también tener energía para nuestras oficinas. Y esta es parte también de lo que les mencionaba, de las instalaciones con las que contamos. Como podrán ver, pues tenemos una gran ventaja en que podemos combinar un producto de alta calidad con un precio muy competitivo, y eso nos hace ofrecer a nuestros clientes una buena opción para que se interesen en colocar la energía solar tanto en sus casas a nivel residencial como a nivel comercial o a nivel industrial. Muy bien, pues yo les agradezco mucho su atención y quedamos a sus órdenes en RDM Solar. Muy bien, pues ¿cómo estamos? Muy bien, ingeniero. ¿Sí? Aquí nuevamente agradecemos Qué bueno, pues no. su atención de invitarnos a participar. No, pues qué bueno que les pudiste exponer. Estuvo interesante el panorama de la planta para aquellos, no tanto los gerentes como nuestros clientes puedan ver lo que es una planta aquí en Morelos con características de talla internacional y con crecimientos, ¿verdad? Claro, tecnología de punta y mano de obra nacional. Mano de obra nacional. Muy bien, pues tenemos varias preguntas, entonces vamos a empezar con Querétaro. Dice, cuando no tengo la orientación propia debida a la construcción, ¿qué tanto afecta la orientación y o inclinación? ¿Y cuál afecta más? Si tienes algún programa que recomiendes para calcular estas eficiencias o pérdidas. Claro. Bueno, hay dentro de lo que explicamos, primero retomando la primera parte de la pregunta, sí se pueden compensar estas pérdidas por la mala ubicación de los paneles. Obviamente es agregando más elementos, pero siempre lo más recomendable es tratar de buscar los espacios libres, despejados, y por ejemplo, ahí habla de la orientación y la inclinación. La orientación debe ser siempre viendo hacia el sur. Ese es un punto que siempre hay que buscar. A veces hemos encontrado que hay edificios vecinos que definitivamente tapan el sur del local, y entonces en los casos ya es un problema muy importante porque
no tendrían ese beneficio solar, sencillamente. Sí, bueno, aquí te digo, nos queda claro lo de la inclinación, que es de acuerdo al lugar, o sea, a la latitud que se tiene en el lugar y que debe estar orientado al sur. Pero no, aquí la pregunta está enfocado, vamos a pensar que aquí está mi sur, pero yo aquí tengo un árbol, un pino, y no lo voy a cortar, y me voy a poner aquí. Claro. Entonces, esta diferenciación de estar en sureste o en suroeste, ¿qué tanto me va a afectar? ¿Cómo lo podemos, no nada más decir, sino cómo podemos? ¿Hay algún programa que tú conozcas, claro, o algo que nos recomiendes de cómo valorar esos puntos? Claro, hay muchos, se puede decir, programas o software disponibles para hacer este tipo de estimaciones. Y sí, se los podemos recomendar. Por ejemplo, el Homer, que nos da muchos parámetros que tienen que ver con la irradiación y la eficiencia del sistema. Ajá. Pero lo que sí le quiero comentar es que si una instalación tiene esas características de que no puede tener acceso a la irradiación, va a ser inviable. Por ejemplo, si gira muchos grados respecto al sur los paneles, no va a tener la producción. Es más, los paneles ni siquiera podrían encender el inversor. Podría el sistema estar iluminado, usted puede ver luz alrededor de los paneles, pero no hay flujo hacia el inversor, por ejemplo. Sí, digo, nos queda muy claro este panorama, ¿eh? Sí. O sea, sí queda bien claro, Enrique, no te preocupes. No, la duda es, ¿qué pasa cuando hay pequeños movimientos? O sea, por ejemplo, hay techos, por darte otro ejemplo, ¿no? Ese está bien al sur, pero el techo ya tiene una inclinación y no quieren que se ponga nada más. Entonces, si ahí la inclinación debía ser 20 grados y lo pongo a 18, claro, ¿en dónde lo podemos calcular? Entonces, me comentas un software que se llama Homer. Y te pido, hay más. Te pido que si me envías 2 o 3 de estos correo a Francisco, claro, para que nos haga favor de enviárselos a los gerentes y así lo puedan ver, ¿no? Claro que sí. Muy bien, ahora, ¿un panel solar puede funcionar durante días nublados continuos? Claro, aquí hay un efecto que se llama, bueno, ya les enseñé las pérdidas que hay de la captación de esta radiación solar, pero aunque nosotros veamos el día nublado, los fotones están atravesando la atmósfera y están llegando a los paneles solares. Aquí, claro, habría que estimar cuántos días nublados, porque pues en la República Mexicana afortunadamente tenemos condiciones muy ideales para este tipo de tecnología. No sé, quiero pensar que si, no sé, llueve mucho en Tabasco una semana, pues sí va a bajar la captación solar una semana, pero todo el resto del año va a estar totalmente despejado, tal vez, ¿no? Claro. No creo que sea no creo que afecte al sistema, o sea, no sería un factor para no instalar unos paneles solares si llueve en esa zona. Muy bien, sí, además el cálculo que se hace por año, considerando el verano, el invierno y días nublados. Entonces todos esos estudios, esto lo vemos en las tablas que nos da las horas de irradiación promedio del lugar. Entonces con eso ahí ya está calculado también esta parte, ¿va? Así es. Muy bien. Irapuato, si se tiene irradiación de hasta 1000 watts por metro cuadrado según la ilustración, ¿por qué un panel con un área mayor a 1 metro cuadrado solo genera 250 watts? Lo que pasa es que esa es una irradiación ideal. Ya en el panel no tiene toda la eficiencia para transformar toda la energía que recibe en ese metro cuadrado en electricidad. Solamente nos puede generar, por esas medidas que tiene, por ejemplo, nuestro panel de 250 de 1.64 por casi 1 metro, solo podemos sacar 250 watts de energía nominal en condiciones ideales, temperatura a 25 grados. Es sí, la máxima energía que le podemos sacar a esos metros cuadrados, aunque estemos recibiendo 1000, solo le podemos sacar 250. Y eso estaríamos hablando de eficiencia, esa es la eficiencia. Y a nivel cultural, ¿cuál es, con estos números que estás sacando, pues, la eficiencia sería del 25%? Ideal. Digo, más o menos es lo que estamos hablando, de estos números. Entonces yo te preguntaría, en el mundo, los otros fabricantes, ¿qué eficiencia más o menos traen? Pues todo va en el mismo rango, ¿eh? No sé, como le digo, hay una competencia ahorita por la tecnología, por hacer cada vez más eficientes las celdas, tener la mayor producción, la mayor eficiencia por metro cuadrado, o en este caso por centímetro cuadrado, cuando hablamos de una sola celda. Pero en general
Todo va a la par. O sea, podemos decir que todos los demás fabricantes están, o sea, RDM está fabricando con la misma tecnología de los demás del mundo y entonces esto es la eficiencia natural. Yo creo que esto lo podemos comparar con los LEDs. Cuando salieron los LEDs no alcanzábamos los lúmenes que actualmente, sin embargo la tecnología ha avanzado y hoy ya podemos hacerlo, ¿no? Así es. Quiero comentar, la semana pasada estuve en la planta de RDM, allá en Los Tuxtlas, en San Andrés, y pude ver un nuevo panel, no se me quedó grabado el nombre, que es una tecnología con una eficiencia mayor, pero sale hasta el siguiente año. Están ahorita adaptando las máquinas automáticas para este panel, ¿no? Entonces, pues nada más lo aviso. Bueno, comenta otra pregunta, no sabemos de quién, dice, la empresa ERDM, ¿ustedes fabrican paneles inteligentes? ¿Sus paneles se pueden adaptar a cualquier inversor, en específicos a los inteligentes y con monitoreo? Bueno, nuestros paneles solares no tienen integrados otros elementos por sí mismos. Solamente es el panel solar con la salida en corriente directa, con esas características eléctricas, para conectar a un inversor. Bueno, tomar la energía de ahí directamente, que no es común, pero va a un inversor. El inversor es el que hace toda esta transformación de energía, y lo del monitoreo es parte también de otro componente adicional. O sea, por sí mismo el panel no tiene esas características adicionales. Muy bien. Aquí, por ejemplo, lo que yo puedo comentar o puedo contestar es que en el caso de Trina hizo una alianza contigo y entonces sale el panel inteligente. En el caso de RDM no, pero se le puede poner el accesorio Tigo, se le puede poner cualquier otro accesorio. La segunda pregunta es ¿el panel se puede conectar a cualquier marca de inversor? Así es, porque estos son componentes modulares. Lo que tenemos que tener en cuenta son los parámetros de funcionamiento eléctrico, y con eso entra al diseño que se va a hacer del sistema, y tenemos que entonces acoplarlo al inversor, pero es totalmente compatible con cualquier marca. Muy bien, perfecto. Querétaro dice, ¿tiene sello FIDE? Si no, ¿cuándo lo tendrá? ¿Y hasta qué capacidad tiene? Gracias. Estamos actualmente en el proceso, en cumplir ya todo el proceso de obtener el sello. Del sello FIDE. Muy bien. No creo que no hay una fecha, pero en cuanto tengamos alguna noticia, se avisa, ¿no? Claro que sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otras preguntas. Una, ¿existe alguna guía para calcular mejor la colocación de mi celda solar? Esa sería la primera pregunta. Bien, la guía es, retomando lo que explicamos hace rato con algunas ilustraciones, es muy básica, es se puede decir una medida práctica, ya considerada para las condiciones de la latitud de la República Mexicana y condiciones de funcionamiento ya promedio, y es colocar el panel totalmente hacia el sur y con la inclinación de 20 grados. Los 20 grados son, digamos, ideales. Claro, aquí mi recomendación, variando con esto, es hacia el sur y con la latitud del lugar. Sí. Ahora hay muchas aplicaciones telefónicas en el cual podemos ver la latitud, no sé, pero vamos a encontrar que estamos hablando de 18, 19, 20, 21, 22 grados. Y por eso el promedio, si no se tiene la información, pues se calcula 20, ¿no? 20 grados, sí. ¿Ok? La segunda es, ¿ERDM realiza investigaciones para el desarrollo de nuevos productos? Así es, lo acaba de comentar el ingeniero Ruiz. Hay siempre productos en proceso de desarrollo y están en la planta. Claro. También una cosa muy bonita, cuando conocí uno de los viajes anteriores, había una máquina automatizada, robotizada, que era la producción de un solo panel. Hoy por hoy traen una nueva máquina que triplicó la producción, porque aún siendo una máquina tiene dos cabezales. Entonces, mientras un cabezal está haciendo una función, este otro sigue haciendo otra función. Entonces entrega el panel, y cuando sale a armar, ya está metiendo el segundo. Entonces lleva una doble velocidad, y con lo que tenían, pues triplicaron producción, ¿va? Así es.
Entonces no nada más es investigación, sino también modernización de planta. Eso. Tercero, ¿los paneles son hechos 100% en México o se importan algunas piezas? Bien, la parte principal del panel es la celda. Esta celda, desgraciadamente en México no hay un proveedor o un fabricante porque es una tecnología avanzada que no cualquier país la tiene y tenemos que recurrir a otros países para traer estas celdas. Una vez que tenemos las celdas, en RDM integramos ya los componentes para fabricar el panel. Se puede decir ya de manufactura nacional, aunque haya componentes importados. Muy bien, perfecto. Cuarto, ¿por qué se hace el marco de aluminio? ¿Podría hacerse de algún otro material? Bueno, el aluminio ha sido escogido por su alta resistencia a la corrosión, a las condiciones medioambientales, dado que, como les explicaba, esos paneles están sometidos a todo tipo de condiciones meteorológicas durante 25 años por lo menos, y si ponemos algún otro material como un plástico, por ejemplo, que es muy ligero, barato, la radiación lo va a destruir, o la corrosión si es un galvanizado, etcétera. Entonces el aluminio es el que hasta ahora ha destacado por su durabilidad, por ser ligero y por dar esa estabilidad que requiere el panel. Esa sería la razón por el material. Perfecto. León nos dice, ¿ustedes ofrecen mejores precios por ser marca nacional respecto a marcas extranjeras? Claro, eso lo pueden comprobar pues en Alcione, acudiendo a su oficina de ventas para realizar una cotización para algunos de sus proyectos. Y pues yo pienso que sí estamos en un precio competitivo. Sí, yo podría ampliar aquí el tema y es un tema que no habla de RDA, me habla de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? RDM nace muy pequeño con un capital mexicano esforzándose y lógicamente su nivel de compra pues no es el de los grandes fabricantes del mundo. Entonces tienen un precio competitivo considerando su nivel de compra. Cada día va aumentando, Alcione está apostando a esta fábrica y va mejorando su precio. Sí, efectivamente ya lo pueden ver en los precios que tenemos en el mercado, pero bueno, hay mucho por hacer. La siguiente pregunta ahí era si ustedes daban algún curso de capacitación. Es lo que quería comentar, quedó pendiente del anterior. No propiamente porque ya no tenemos esa área en la empresa de capacitación. Tenemos convenios con empresas también alemanas para ofrecer esos cursos. Actualmente está todavía ahorita en estudio de nuevo retomarlo, pero no, estrictamente no tenemos un área que dé ahorita capacitación. Sin embargo, a través de ustedes que tienen su área de energías renovables, puedan acudir a cualquier asesoría que requieran. Claro que sí, y yo puedo comentarles que RDM también participó con nosotros en aquel primer sistema fotovoltaico que instalamos en el corporativo de Cuernavaca y junto con el Instituto de Investigaciones, y en ese momento estaban en enlace de encontrar una manera de que el instituto con RDM dieran la capacitación, pero al final se decidió que el instituto se manejara independiente, patrocinado por ellos y por la ONU y por los demás. Entonces hoy por hoy siguen los cursos que yo recomiendo, que no digo que son baratos, pero no son nada caros comparados con los Estados Unidos, son los que ejerce el Instituto de Investigaciones Eléctricas, ¿no? Están en la página de IIE y dan 2, 3 cursos al año y dan un certificado para la instalación. Yo eso es lo que recomiendo para todos. Puebla, ¿qué protección contra impactos de granizo o pequeñas piedras, productos de ceniza volcánica pueden resistir los paneles? Bien, esa es una cuestión importante de considerar, porque los paneles deben estar siempre en la intemperie, obviamente siempre viendo hacia arriba y expuestos. El problema con esto es cuando tratan de protegerlos, si ponen alguna cubierta, alguna malla, alguna red, pues van a diezmar la producción. Y en el caso de pequeñas piedritas, granizos, cenizas, el panel tiene cierta resistencia. Se usa una lámina de vidrio templado, es muy resistente, bastante más resistente de lo que pensamos. Después viene encapsulado, viene comprimido y viene como una unidad, como un sándwich muy bien compactado. Y eso le da una resistencia mecánica sobresaliente, más que un vidrio de una casa normal, ¿no? Pero sí hay ciertos límites. Por ejemplo, hemos encontrado casos de residencias que están en un campo de golf y reciben un pelotazo y pues el panel se estrella, ¿no? Y se tiene que sustituir.
Ya en el caso de granizos, ceniza volcánica o cosas así que son muy extraordinarias, ya son eventualidades del lugar. Ya, Sí. claro, si es un lugar, no sé si está cerca del Popocatépetl y tienen ese temor, entonces no sé, tal vez no sea viable colocar ahí paneles. Sí, yo recuerdo haber leído algunas características técnicas al respecto de qué fuerza, de cuánto aguanta Sí, en kilogramos de fuerza de impacto. Tú no lo tienes No lo ese tengo dato, ahorita pero se los conseguimos. a la- Te comprometo a a la que mano. por favor se lo mandes también a Francisco y se pueda repartir, ¿no? Hay que cumplir una norma. Y lógicamente RDM la cumple, pero de mente sí no la tengo, ¿no? Hablando del polvo de la ceniza volcánica, ya ahora en la Green Expo van a ver un nuevo panel, todavía RDM no lo he visto, pero a lo mejor lo sacan con esa nueva tecnología, en el que el marco ya se está quitando el marco para que no nada más acumule la ceniza, porque se ha demostrado que esto genera puntos de temperatura. Entonces se está buscando algo que quede totalmente liso. Si cae la ceniza, que viaje, que no se quede ahí, porque eso nos detiene, nos hace puntos de calentamiento. Muy bien, pues hay más preguntas, por favor, te las mando por favor, y me das favor de contestarlas. Y te agradezco mucho. Muchas gracias, saludos al buen Alejandro. Muchas gracias. Muy amables, gracias.